Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a participar con nosotros en esta transmisión en vivo que la pastoral familiar de nuestra comunidad parroquial de Cristo Rey ha preparado con tanto esfuerzo y cariño para todos ustedes. Hoy está con nosotros acompañándonos Marita, conocida por todos. Marita, gracias por estar aquí. Gracias, Padre. Gracias, buenas noches a Es un todos. placer para nosotros compartir en esta noche y de manera especial traer con ustedes un tema bastante esperado que yo creo que a todos nosotros nos va a ser de gran utilidad. El tema de la ansiedad y la depresión en tiempos de pandemia. Hoy tendremos un invitado especial. Estará con nosotros el psicólogo Víctor Álvarez. Él trabaja en la diócesis de Chicago y estará acompañándonos en esta charla que vamos a tener en esta transmisión. Pero luego vamos a hacer la transmisión. En la transmisión vamos a hacer la presentación de su currículum para que ustedes tengan una idea de quién con nosotros estará en esta noche. Por lo tanto, yo los invito a que en el lugar donde se encuentren, en cualquier lugar donde estén, nos dispongamos para iniciar con una oración, colocando en manos de Dios nuestro ser, lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, que lo hacemos para gloria de Dios y para bien de nosotros como hermanos y hermanas que en comunidad crecemos y trabajamos juntos. Los invito a que nos dispongamos, a que abramos el Espíritu y nosotros iniciemos invocando la luz del Espíritu Santo. Los invito a que nos coloquemos de pie y pidamos la luz del Espíritu Santo en esta noche para que sea Él el que de manera especial nos acompañe y nos asista con su luz maravillosa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu, ven, ven, llena hoy mi ser, ven, llena hoy mi corazón, ven, Espíritu, ven. Y clama con tu corazón, expresa con tus labios y dirige hacia Dios tu mirada, pidiéndole al Espíritu Santo que se derrame sobre ti en esta noche. Dile que te abra con su luz maravillosa tus oídos para saber escuchar, tu entendimiento para comprender, que abra tu corazón para grabar aquellas cosas que necesitas en tu vida para ser un mejor hombre, una mejor mujer. Pídele al Espíritu Santo que Él se derrame en abundancia sobre ti, para que en esta noche el tema de preparado con cariño y esfuerzo sea una ayuda para tu vida, que te pueda hacer descubrir la presencia de Dios en tu historia. Señor Jesús, a tus manos nos entregamos a cada una de las personas que hoy se conectan con nosotros, a todos aquellos que en sus hogares están participando o participarán de esta proyección. Haz que esta reflexión que hoy se preparó con esfuerzo y cariño para ellos logre animar sus vidas. Con la luz de tu Espíritu Santo, aleja de los corazones de cada uno de tus hijos las realidades de ansiedad y de depresión que se puedan hacer presentes en su vida. Que la realidad de esta pandemia
que a todos nos cambió la manera de vivir, en ellos no siembre semillas de tristeza, de desaliento, de desesperanza. No siembres semillas de odio, de desunión, de soledad. No siembres semillas de ansiedad ante cosas y necesidades absurdas que muchas veces no son necesarias en nuestra vida. Que a través de esta reflexión que se va a compartir con cada uno de tus hijos e hijas, podamos entender y comprender que eres tú en quien se encuentra la paz, que eres tú la alegría, que eres tú en quien nosotros hallamos esperanza, que eres tú el camino, la verdad y la vida, en quien nosotros podemos abandonarnos y que solo en ti hacemos nuestro yugo llevadero y nuestra carga ligera. Gracias, Señor, porque estás aquí, porque te derramas sobre cada uno de nosotros, porque con tu luz maravillosa nos cubres y nos asistes en esta noche. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines con tu luz de manera especial la vida de Víctor Álvarez, el psicólogo que hoy nos acompañará en esta charla. Con tu sabiduría, con tu ciencia, derrámate sobre él para que sus palabras puedan llegar a cada uno de nosotros y puedan ayudar a tantas familias que hoy, por causa de la pandemia o por otras realidades, están sufriendo y están pasando dificultades. Pósate con tu espíritu sobre él y sobre aquellos que nos escucharán en esta noche, para que ellos sientan tu presencia y puedan sentir tu abrazo misericordioso de Padre, que nos anima y que nos impulsa a vivir y a sentir tu presencia en nuestra historia. Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, porque nos permites este momento maravilloso donde compartimos nuestra fe, pero también alimentamos nuestras vidas con lo que a través de los conocimientos de nuestros hermanos nos podemos guiar e iluminar para aprender a vivir mejor. Gracias, Señor, por la oportunidad que se están dando cada una de las personas conectadas con nosotros. Haz, Señor, que esta noche, este encuentro, donde hablaremos de la ansiedad y la depresión, sea un encuentro de sanación, de liberación. Sea un encuentro donde muchos recuperen la alegría y donde muchas familias entiendan y comprendan la necesidad de vivir siempre de la mano de Jesús. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema tan esperado por cada uno de ustedes. Y vamos a hacer una presentación que sería un preámbulo de quién estará acompañándonos en esta noche. Hoy, de manera especial, la pastoral familiar de nuestra comunidad parroquial de Cristo Rey ha tenido la iniciativa de invitar como palestrante, como persona
que nos podrá ilustrar e iluminar sobre una realidad que yo diría afecta en un 70 u 80% a nuestra población. Hoy tendremos con nosotros a el psicólogo Víctor Álvarez. Él ha sido director del Ministerio Hispano en la diócesis de Yakima, en Washington, y ha sido director también y asesor de el señor Mary of the Lake en Mundelein. Él actualmente se encuentra trabajando en la diócesis de Chicago y fue miembro del Consejo Nacional para el Ministerio Hispano. Es licenciado en Ciencias de Comunicación y Filosofía y tiene una maestría en Teología y Consejería Psicológica recibida en la Universidad de Loyola en Chicago. Es autor de 2 libros, Preaching and Culture en Hispanic Minister, publicado en el año 2000. Ha asesorado quinceañeras en la diócesis de Yakima en el año 1994. También ha asesorado diferentes conferencias a nivel nacional e internacional. Ha sido profesor en diferentes cursos, en diferentes universidades, con líderes hispanos y diáconos. También actualmente está trabajando en consejería clínica en los departamentos de servicios comunitarios en temas como violencia doméstica, servicios sociales para indigentes, con estudiantes de la Universidad de Paul en Chicago, y acompaña el programa de los sobrevivientes de suicidio. Como vemos, nuestro hermano Víctor Álvarez tiene un currículum y una alta experiencia en trabajo social, donde de manera especial su trabajo en psicología lo ha ido asesorando en los temas de la necesidad humana frente a suicidios, frente a situaciones de adolescencia, acompañado grandemente nuestra comunidad hispana, y hoy de manera especial nos compartirá un tema que lleva por nombre la ansiedad y la depresión en tiempos de pandemia. Yo los invito a que nos dispongamos a escuchar a nuestro hermano Víctor. A él le damos un saludo muy cariñoso. Bienvenido, Víctor. Gracias por estar con nosotros en esta noche, por compartir con esta comunidad que te espera y que con alegría escucha tus conocimientos y comparte contigo la experiencia de tu saber. Gracias por aceptar esta invitación y nos colocamos en las manos de Dios, y también nos colocamos en tus manos con el deseo de poder enriquecernos con tus conocimientos. Víctor, no sé si nos escuchas. Ahí está hablando. Sí. Ya nos está escuchando. Les cuento a los televidentes que estamos haciendo una transmisión a distancia. Él en este momento está en Chicago. A través del internet nos estamos alineando para este encuentro y esta conferencia. Entonces, les pedimos nos comprendan y nos disculpen por los retrasos de sonido. No se escucha.
Ahora, teniendo unos problemas con el audio, parece que Víctor desde Chicago no ha podido conectar el audio para que lo podamos escuchar. Vamos a pedirles que tengamos paciencia y esperemos unos minutos mientras él chequea su audio y se puede dirigir a nosotros de una mejor manera. Marita, estamos aquí, vamos a ir compartiéndole a nuestros hermanos que nos escuchan sobre este tema tan importante, sobre la ansiedad y la depresión. Yo me imagino que tú no tuviste la experiencia de ansiedad y de depresión en este tiempo de pandemia, pero sí conocimos a muchas personas que en este tiempo y de manera especial por causa de la pandemia sufrieron grandes crisis en cuestión emocional, depresiva y de ansiedad. Fue una de las razones por las cuales nos motivamos a escoger este tema, buscar un especialista en el tema para presentarlo a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan. ¿Conociste algún caso o experimentaste en tu familia algún pariente que tuviese estos síntomas y que sufriera por causa de esta pandemia ansiedad, depresión o miedo, que lo hiciera de pronto esconderse y tener una actitud diferente a su manera normal de vivir? Ajá. Como es comprensible, padre, un cambio tan brusco como fue la pandemia, creo que todos sentimos un poco de temor a un cambio tan brusco porque nos cambió el mundo de pronto, ¿verdad? Y entonces yo después de varios días de no poder ver a mis hijos y a mis nietos, una noche me agarró por llorar porque me hacían mucha falta mis hijos y mis nietos. Entonces pienso que así es como se va dando la ansiedad. Yo lo supe manejar, pero pienso que experiencias así vive o ha vivido la gente en estos días, ¿verdad? Y sí hemos sabido de gente en nuestra comunidad parroquial que ha sufrido temor, ansiedad, depresión, porque no se puede salir, porque hay tantos cambios, ¿verdad? Te cuento de manera especial y les cuento a ustedes mientras nuestro amigo Víctor organiza su sonido en Chicago, que como sacerdote tuve la experiencia de recibir muchos casos presentados por causa de ansiedad y depresión. En algunos, por la cuarentena, por la situación y las normas que nos presentaba el Estado, que nos aconsejaba permanecer en casa, se presentó una ansiedad frente a los alimentos. Causó en muchas personas estados de obesidad por causa de la ansiedad frente a las comidas. Personas que quedaron en sus casas, que quedaron, digamos, viviendo de una manera más sedentaria. Eso les causó una ansiedad de comer.
Y esa ansiedad de comer causó en ellos problemas de salud como la obesidad. También hubo en la situación de la pandemia, que aún nos encontramos, situaciones de ansiedad en el sentido de gastar. Muchas personas salieron desesperados cuando empezaron a abrir los malls, cuando empezaron a abrir las tiendas, a gastar de manera errada, sin necesidad, a salir de compras por una cosa y por otra, a comprar innecesariamente cosas que no eran para ellos tan urgentes. Y hubo una situación bastante alarmante que me llamó muchísimo la atención al inicio de la pandemia. Una ansiedad de comprar alimentos, de comprar artículos para la casa, con la idea de que todo iba a acabar y que iban a morir de hambre. Recuerdo que en los Walmart no encontrábamos agua, no encontrábamos papel higiénico para los baños, no encontrábamos algunos implementos de comida, porque las personas desesperadamente cayeron en una ansiedad y en un desespero de comprar y de almacenar, porque pensaban que iba a ser el fin. Recuerdo las filas enormes, incluso en horas muy de madrugada, para entrar y comprar, y para ellos asegurarse a sí mismos, pensando que iban a pasar hambre, que el agua se iba a acabar, que el papel se iba a desaparecer. Una cantidad de cosas impresionantes. No sé si tú recuerdas o tuviste la experiencia también de observar esas actitudes con las personas que estaban a nuestro alrededor. Sí, lo vivimos, padre, pero también vimos cosas lindas, porque hubo mucha gente dispuesta a compartir con el que no tenía. Y empezaron a ver esos movimientos en nuestras parroquias para ayudar a los que no tenían alimentos. Empezaron a ver las distribuciones de la canasta básica en muchas parroquias. Y era una forma de estar activos ayudando a los que no tenían. Digamos que frente al miedo, frente a la difícil situación económica que se dio por causa de la pandemia, frente a muchas situaciones, desempleos, nos vimos en la realidad de empezar a buscar recursos para ayudarnos unos a otros. Ajá. Incluso en nuestra parroquia de Cristo Rey, ustedes fueron testigos, por 3 momentos nosotros hicimos distribución de alimentos. La primera vez distribuimos 525 mercados para familias. Luego en la segunda vez repartimos más de 700. Y luego en la tercera vez repartimos unos 180. Pero las veces que nosotros salimos a distribuir los alimentos con la ayuda de la comunidad, veíamos más y más familias desesperadas, necesitadas, ansiosas de esta ayuda por causa de la pandemia. Porque creo que también se dio porque se perdieron los empleos, ¿verdad? Hubo mucha inestabilidad económica que también nos da miedo. Fue un choque. La situación de la pandemia fue un choque brusco, que de un día para otro cerraron las empresas, cerraron tiendas, cerraron malls, cerraron restaurantes y quedaron todos a la expectativa de qué va a pasar. Eso pienso que causó un estado de depresión, de miedo, de inseguridad frente a la realidad de la muerte. Por eso la depresión se despertó en muchas personas. Muchas personas, conocí varios casos que experimentaron el virus, no lograron tener para ellos de pronto una enfermedad grave, no fue para ellos una situación catastrófica de decir que se acabaría su vida con el virus. Tuvieron síntomas leves, pero tuvieron la dificultad de que les despertó una situación de miedo que causó en ellos un nerviosismo permanente.
muchos cayeron en estado de depresión. Por ejemplo, conocí varios jóvenes que después de que experimentaron los síntomas del virus, pero no les pasó en cuestión de salud nada, digamos, grave, solo algunos síntomas de fiebre y dolor en los huesos en cuestión de 1 o 2 días, también se presentó en ellos un sentimiento de terror, de no querer estar solos, de sentir miedo de todo su alrededor, de no querer salir, de creer que iban a morir, de creer que los perseguían. Hubo situaciones a nivel afectivo y emocional que causaron bastante daño y se distorsionaron en la vida de las personas. Para nosotros los latinos fue muy duro el dejar de abrazarnos y saludarnos con un beso, porque estamos acostumbrados a ser muy cariñosos, ¿verdad? Y ojalá no perdamos ese. Digamos que fue un choque Sí. bastante difícil en el sentido de que ¿Sí me escuchas? pues se coartaron o se ¿Ya, mutilaron, ya, ya, se ¿ya cortaron me o se escuchas? mutilaron ¿Ya los está todo bien? afectos. Nos prohibieron tocarnos las manos, nos A ver, prohibieron estar cerca, nos prohibieron abrazarnos, nos prohibieron una cantidad de cosas que en realidad fueron muy difíciles para entrar en un proceso de adaptación. Les cuento que ya se logró La organizar conexión. el sonido con nuestro amigo Víctor Álvarez, quien está conectado con nosotros desde Chicago. Los dejamos, Marita. Sí. Estábamos conversando Amenamente. sobre la pandemia, una situación bastante particular, pero interesante. Ahora pasamos y los dejamos con nuestro hermano Víctor. Víctor, quien compartirá con nosotros el tema la ansiedad y depresión en tiempos de pandemia. ahora sí, ¿sí me escuchan? Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Ya estábamos entrando en ansiedad y depresión también nosotros ahorita, por el hecho pues de que pues no podíamos conectarnos, pero ya gracias a Dios estamos conectados. Bueno, quería yo, muchísimas gracias por la invitación, gracias por sus oraciones, y quisiera yo de alguna manera compartir esto que hice para ustedes, que es un PowerPoint. Sí, um, a ver, segundito. Sí, ¿sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando bien? Ahora sí, sí me escucharon, sí me están escuchando. A ver. Bueno, la primera cosa que quería compartir con ustedes es que vivimos pues en un mundo, yo creo que eh, Sí, te lleno escuchamos, Víctor. Bien, de bien, muchas gracias. veces de angustias, de ansiedades, ¿No? y quisiera yo de alguna manera estar con ustedes compartiendo este, este video, a ver si es que se puede. ¿Sí se podría compartir el video? Bueno, sí me están escuchando. Bueno, eh, a ver, permítanme, disculpen que estamos todavía con... Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me alcanzan a escuchar? Perdón. Bueno, eh,
Pues quería comentarles pues que estamos ahorita, gracias a la pandemia, como estaba comentando el padre también, pues nos hemos entrado nosotros muchas veces en ansiedad y en depresión. No solamente la ansiedad y la depresión vienen también de desde incluso venir de otros países, la inmigración, desde la inmigración, de todo lo que hemos dejado en nuestros países. Una de las preguntas que yo hacerles es precisamente eso. Primera cosa, ¿qué es lo que dejaste en tu país que no encuentras aquí en los Estados Unidos? Y de cada una de las cosas que nosotros hemos dejado en nuestros países, tenemos que hacer un cierre. Y el cierre se hace a través de un proceso que se llama un proceso de duelo. El proceso de duelo se divide en unas 5 etapas más o menos. La primera es la etapa de shock y negación. Cuando yo pierdo a alguien o algo, por ejemplo, alguien que se muere, un ser querido que se muere, un pet, por ejemplo, un perrito, un gatito que se me ha muerto, primero digo, no, no es cierto. Va a haber alguna esperanza de que se componga. O, por ejemplo, si hablé con alguna persona y después al otro día o en unas horas después ya supe que se acaba de morir, muchas veces no puedo creerlo. Y entonces mi sistema, mi pensamiento dice, no, no es cierto, se defiende de la realidad y a veces de una realidad muy impactante. Esto es muy importante porque para muchas personas el trauma del coronavirus o el trauma de haber dejado tantas cosas es, no es cierto, voy algún día a regresar a mi pueblo, no es cierto, no me voy a enfermar, ni siquiera existe el coronavirus. Es una etapa de shock y de negación. Después viene una etapa de enojo. Me enojo contra mí mismo, me enojo contra Dios, me enojo contra las personas que estuvieron cuidando al enfermo, me enojo contra todo el mundo que me rodea. Y ese enojo va a implicar mucha energía. Entonces mi cuerpo y mi pensamiento van a requerir de un momento de descanso. Y entonces durante ese descanso y ese gasto de energía, entonces viene la depresión. Y la depresión, vamos a irla viendo. La depresión también yo creo que es un don de Dios para que nosotros podamos hacer cierres. Nosotros necesitamos deprimirnos para poder hacer un cierre, para poder decir adiós. Muchas personas me han dicho incluso que en ocasiones no quieren llorar porque dicen, yo quiero dejar descansar el alma de mi difunto, por eso no lloro. Yo no sé quién haya inventado eso, pero el difunto ya está en la paz de Dios y yo necesito hacer ese llanto, yo necesito hacer ese cierre, desahogarme. Hay personas que incluso dicen, no quiero que cuando yo me muera, ustedes lloren. Esa sería para las dolientes una carga muy pesada de asumir. Después viene una etapa de diálogo conmigo mismo, porque ya no soy la misma persona que era cuando yo estuve en mi pueblo, cuando yo estuve con esa persona que quería mucho, cuando todavía vivía aquella persona. Ya soy una persona distinta, entonces yo tengo que hacer 2 adioses. Yo tengo que hacer un adiós a la persona, al ser querido, y también un adiós a la persona que era yo cuando ese ser querido vivía. Entonces, son 2 adioses, son 2 procesos que tengo que ir haciendo poco a poco.
Después viene una etapa de aceptación. La etapa de aceptación es de que ahora sí, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Cuando, por ejemplo, venga la Navidad, el Año Nuevo, cuando por primera vez esté celebrando mi cumpleaños sin esa persona o incluso el cumpleaños de esa persona, y viene esa etapa de aceptar la nueva vida. Entonces, hay personas que se quedan estancadas en alguna de estas etapas. Si alguna persona se queda estancada en estas etapas, en alguna de estas etapas, va a tener que recibir terapia psicológica o psiquiátrica incluso. Por ejemplo, si alguien se queda en la etapa de negación, y me ha tocado algunas personas que dicen, yo todavía le sigo haciendo la comida a mi hijo que murió hace 5 años. Obviamente esa persona necesita ayuda para poder entrar en la realidad porque sigue todavía en una etapa de negación muy difícil después de superar. Hay personas que se quedan estancadas en la etapa de enojo y serán personas que estarán enojadas para el resto de su vida. No se les puede hablar, no pueden vivir, no pueden ser felices. Es importante también salir de esa etapa de enojo. Muchas personas se quedan en la etapa de depresión y estarán deprimidas el resto de su vida. Otras estarán sintiéndose por mucho tiempo, y me ha tocado personas en mi consultorio que se estancan en una especie de culpa, de autoculpa, de autoflagelo psicológico que no las deja vivir. ¿Por qué? Porque pues, ¿por qué no le dije a mi mamá que la quería antes de morir? Porque, ¿por qué no fui a verla cuando pude hacerlo? Etcétera, etcétera. Entonces, hay esas etapas, nuevamente las repito, una etapa de negación, no es cierto, una etapa de enojo, una etapa de depresión, la depresión es parte de ese proceso de duelo, una etapa de diálogo interno, de ajustarse a la nueva realidad y una etapa de aceptación. Bueno, se dice que hay 7 duelos del inmigrante. El inmigrante ha dejado la familia, los amigos allá en su país, su lengua muchas veces, ha dejado también la lengua, la cultura, las costumbres, en ocasiones incluso costumbres de la misma religión, los valores, la tierra, ¿verdad? El paisaje, los colores, los olores, la luminosidad que muchas veces existía en aquel entonces. El estatus social, me ha tocado personas que en su país de origen, por ejemplo, eran profesores, eran maestros, y aquí en Estados Unidos han tenido que iniciar desde abajo, en trabajos que no tienen nada que ver con su profesión, médicos, profesores, etcétera. En ocasiones también tienen que encontrar en contacto con grupos étnicos diferentes a ellos y se encuentran por primera vez con el racismo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, o prejuicios de otras personas, ¿no? También los viajes peligrosos, por ejemplo, al atravesar la frontera, muchas veces han sufrido traumas tremendos, que les pusieron la pistola, que las violaron, que etcétera, etcétera. Tremendos traumas que después obviamente les van a afectar en el futuro. Y esos duelos hay que hacerlos, esos duelos de los inmigrantes hay que irlos procesando, hay que irlos teniendo conscientes para cada uno de ellos irles haciendo un cierre, cada uno de ellos en las terapias. Entonces, eso va a ayudar a que mis cuestiones que tengo yo de síntomas de depresión, pues se vayan poco a poco manejando, sean manejables, que yo sea el que maneje esos síntomas y no los síntomas me manejen a mí. ¿Cuáles son esos síntomas de la depresión? Entonces, cuando ya dejé a mi pueblo, ahora llegué aquí, ¿y qué síntomas tengo cuando yo me deprimo? Sucede pues que ahora que estamos aquí en Estados Unidos, pues hemos
vivido esto del coronavirus y como decía el padre, y hemos entrado muchas veces también en depresión porque hemos tenido que dejar muchas cosas. Los niños ahorita voy a hablar un poquito más de eso, han dejado la escuela, han dejado muchos amiguitos. Nosotros muchas veces hemos dejado incluso el trabajo, la salud, hemos tenido que decirle adiós a la salud, a muchas cosas que nos han hecho después estar tristes porque no hemos sabido, bueno, porque hay que estar tristes porque hemos dejado todo eso, pero muchas veces no hemos sabido cómo lidiar con la depresión. ¿Cuáles son esos síntomas? Por ejemplo, sentirse triste, melancólico, abatido o derrumbado, infeliz. Muchas veces puede ser que vengan periodos en donde yo quiero dormir más, comer más, o dormir menos y comer menos, bajo de peso o sube de peso rápido. Hay una falta de energía, pobre concentración. Por ejemplo, en ocasiones, cuando estoy deprimido, puede ser que se me olviden las cosas, no sé dónde las dejé si estoy deprimido. ¿Por qué? Porque no me puedo concentrar, mi cabeza está en otros lados. Para mí es difícil concentrarme y si no me concentro, pues obviamente se me van a olvidar, voy a olvidar muchas cosas. Evitar lugares o eventos sociales como fiestas, cumpleaños, reuniones de trabajo. En ocasiones también puede haber pensamientos suicidas. Cuando la depresión deja de ser una depresión que es parte del duelo y ya es una depresión que hay que tener cuidado, que hay que fijarse si ya es una depresión que necesita ser vista por un médico, un psicólogo, un psiquiatra. Cuando han pasado más de 2 semanas con una depresión fuerte y como les digo, en ocasiones hay personas, por ejemplo, que llevan 4 o 5 días que no salen de su cuarto, que no se bañan, pero ya hablar de 2 semanas, estamos hablando ya de una depresión clínica, crónica en ocasiones. Entonces, se tiene que ver pues al doctor que nos dé antidepresivos o a un psiquiatra que nos pueda evaluar si la depresión cada vez es más grave. ¿Qué consejos les podría ayudar para controlar la depresión? Bueno, se puede hacer el ejercicio diario, es importante también, o por lo menos cada 4 veces por semana va a ser importante, especialmente ahora que hemos tenido que estar encerrados, por lo menos ejercicios, y ustedes pueden encontrar en internet mucho de esto, ejercicios de cómo hacerlo dentro de casa, incluso en una silla se pueden hacer ejercicios, caminar, jugar con los hijos, despejarse un poquito pues esos tipos de pensamientos que se tienen, a veces muy negativos. También la meditación y la oración ayudan mucho, el poder meditar, el relajarse, el dejar todo en las manos de Dios y decir, Señor, aquí te entrego esto. El establecer en mi mente y para el futuro objetivos posibles y cortos. Y hay un libro incluso que dice, empieza tu día tendiendo tu cama. Porque al tender tu cama, y por ejemplo esto se da también en los niños, en los adolescentes, pues sugerirles, ¿verdad? Ayudarles también a hacerlo, a que tiendan su cama siempre, porque es la primera actividad que yo inicio y termino. Y así voy a hacer las demás actividades durante el día. Iniciar las actividades y terminarlas. Si me voy a sentar a comer, iniciar la comida y terminarla. Igual ya para objetivos mayores, entonces empezar también, decir, este objetivo lo tengo, lo inicio y lo termino.
Porque si en un momento determinado empiezo a hacer varias cosas, pero nunca los termino, al final de cuentas voy a tener muchísimas cosas y no voy a saber ni por dónde empezar. Y sí me voy a sentir abrumado y en ocasiones ansioso también, y eso lo vamos a ver más adelante. También cuando me siento deprimido, pidan ayuda. Las mujeres son buenas para esto, y perdón que lo diga, pero las mujeres son buenas para pedir ayuda y ayudarse entre ellas. Nosotros los hombres muchas veces no. Muchas veces decimos, pues yo voy a poder salir pronto de esto. Yo voy a poder salir de la depresión. Y solo, yo no necesito ayuda. Y cuán equivocados estamos. Es importante que nosotros también podamos saber nuestros límites y al saber nuestros límites podemos decir no, y entonces cuando sabemos nuestro límite podemos ya decir necesito la ayuda. En ocasiones la tentación para los adultos, ahorita estoy hablando de adultos, el tomar alcohol o drogas para controlar la depresión es un paso, es una tentación que se da en muchos de nosotros y a veces hasta culturalmente, ¿no? Pues es una tradición cultural en ocasiones que se da también. Por ejemplo, si se murió mi mamá, pues es café con piquete. Si tengo problemas graves para poder llorar, manifestar mi llanto porque soy hombre, ¿verdad? Me voy a las drogas y solamente con la droga puedo llorar. Cuidado con eso porque es una tentación muy grande y se da, como les digo, incluso entre nosotros, incluso culturalmente. Bueno, dentro de la depresión hay un aspecto ya mucho más fuerte. Lo voy a hablar así nada más ligeramente, porque quiero tener tiempo de hablar también de la ansiedad y la depresión de los niños. Y se trata del trastorno de estrés postraumático. Nosotros en inglés le decimos PTSD, trastorno de estrés postraumático. Y es un cambio que el cuerpo, los cambios que el cuerpo siente cuando alguna cosita que pase por nuestra mente o por nuestros ojos o por nuestros oídos, nuestros sentidos, y nos recuerda algún trauma del pasado, nuestro cuerpo reacciona sin pensar, sin ser consciente de esas reacciones. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hace unos años fuimos a un día de campo con varios compañeros médicos y uno de ellos se le ocurrió tirar todo lo que había en la mesa, brincar y empezar a hacer todos ese tipo de gestos en su cabeza y gritar y correr. Y nosotros todos asustados decíamos, bueno, ¿y ahora qué le está pasando? Después nos comentó que cuando él tenía 2 años, estaba con sus primos y sus hermanos mayores viendo un panal de abejas y le dijeron, vamos a tirarlo, y apenas dijo eso, uno de ellos tiró en una piedra y el panal le cayó en los pies. Y entonces dice que vio solamente una nube en sus ojos y despertó en el hospital. Cuando él nos estaba comentando que estaba comiendo en ese momento en el campo, solamente el zumbido de no sabemos qué era, si había sido una avispa, una abeja o lo que hubiera sido, incluso una mosca, pero ese zumbido en el oído, cuando pasó por ahí, le hizo reaccionar al niño de 2 años, ya teniendo 32 años, o sea, 30 años después, le hizo reaccionar con esos brincos, gritos, manoteos, que no había podido hacer el niño de 2 años. O sea, 30 años después, el cuerpo todavía alcanzó a reaccionar. Y yo creo que este síndrome muchas veces lo tenemos por todos los traumas que hemos vivido, tanto antes de venir de nuestros países
cómo al pasar nosotros a los Estados Unidos, cómo si por ejemplo alguno de nosotros se enfermó de alguna situación en la vida y de repente nos dicen, si sales de tu casa, que es el hogar, tu protección, donde tú te vas a sentir a salvo de cualquier cosa, de cualquier peligro, igual que los niños. Pero ahora te dicen los medios de comunicación, el gobierno y todos te dicen, si tú sales te vas a morir porque te vas a contaminar. Imagínense cómo va a reaccionar el cuerpo para muchas personas que en una ocasión su vida también estuvo en peligro, tanto en su lugar de origen, en sus países, o ya estando aquí en los Estados Unidos, alguna experiencia que hayan tenido en donde su vida estuvo en peligro. Esto, como decía el padre, hace que todas esas reacciones se prendan y entonces nuestro pensamiento vaya más allá y empecemos a querer acumular para poder tener víveres almacenados o qué sé yo, como decía el padre hace un momento. Eso se da, por ejemplo, también mucho en donde hay huracanes. Ustedes han visto cómo cuando hay un anuncio de un huracán, las personas clavan tablas en sus puertas, en sus ventanas y se llenan el basement el sótano de agua, de víveres, incluso de ¿cómo se dice? Medicinas, medicamentos y todo esto. Bueno, voy a hablar ahorita de lo que es la ansiedad y los síntomas de la ansiedad. La ansiedad también es positiva porque es un don de Dios. Acuérdense que les estaba comentando que estas emociones son dones de Dios porque nosotros nacemos con ellas. La ansiedad nos ayuda a no dejar las cosas al último, sino que llega la ansiedad, ya necesito terminar esto, llega la ansiedad y lo termino. O sea, me ayuda hasta ahí a terminar las cosas. Esa ansiedad es buena, pero puede ser que en un momento determinado, lo que nosotros llamamos la ansiedad neurótica, significa que nuestra mente corre más allá de la realidad. En otras palabras, empezamos a tener pensamientos que no tienen nada que ver con algo que es concreto y que es real. Por ejemplo, como decía el padre, sentir que me están persiguiendo. Pensar que para matarme, ¿no? Pensar en un momento determinado, por ejemplo, que tengo que tener en mi carro acumulado muchas cosas por si se me poncha una llanta, por si me enfermo, por si tengo hambre, por si tengo que llamar a alguna emergencia y empieza esa ansiedad. Obviamente, si nosotros hemos sufrido en el pasado alguna de estas trastornos de ansiedad, incluso tener, por ejemplo, ataques de pánico, cuando estamos aquí en Estados Unidos y se nos dice, ¿sabes qué? Si sales, te mueres, pues esa ansiedad se va hasta, escala hasta el 100%. Entonces, el poder nosotros empezar a controlar, para controlar la ansiedad, se necesita primero saber que a lo mejor lo que estoy pensando en realidad no tiene nada que ver con lo que es concreto, con la realidad de la vida. ¿Qué características tiene una persona que tiene la ansiedad? Se los voy a decir ahorita. Preocupación, tensión, temores, como digo, muchas veces infundados. Inseguridad en sí misma. Sensación de pérdida de control. O sea, me estoy volviendo loco, ¿qué está pasando? Percepción de fuertes cambios fisiológicos, generalmente sin motivo alguno. Por ejemplo, que me empieza a doler el estómago, empiezo a tener gastritis, me duele la cabeza, me duelen las mandíbulas, porque a veces por la misma ansiedad en la noche empiezo
a rechinar los dientes. Todo ese tipo de cosas puede ser que manifiesten un estado de ansiedad en la persona y que va a necesitar, obviamente, de que su médico lo vea o que lo vea una persona especializada, sea un psicólogo o un psiquiatra. ¿Qué pasa con ahora que hubo la pandemia? La ansiedad muchas veces se empezó a incrementar de forma muy grande porque muchas personas en medio del miedo que tenían de salir, también perdieron sus trabajos. Entonces, no solamente era el miedo que tenía yo para salir, sino que empezó una inestabilidad financiera tremenda. Comunidades, familias, instituciones, negocios que se vinieron abajo. Y esa inestabilidad financiera hizo incrementar la ansiedad. Yo estoy en el departamento de suicidio, como lo dijo también el padre, y se han dado en estos días, al principio especialmente, del COVID, se empezó a incrementar también el número desgraciadamente, de personas que se suicidaban. Por todo esto que les acabo de decir. El temor también, incluso, que empezó a haber en el ambiente de trabajo, de que aunque yo tenía trabajo, se me redujeron las horas de trabajo. Entonces no tenía el mismo salario, y de todos modos yo tenía que seguir pagando las cosas que debía. Bueno, no tener servicios de salud, por ejemplo. Muchos inmigrantes tuvieron que se contaminaron o que de repente empezaron a tener algunos síntomas que no tenían incluso relación con el COVID. Pues no tenían servicios de salud, no tenían seguro médico. Y en ocasiones los centros de pruebas les pedían identificación que no tenían. También incluso nosotros muchas veces como latinos, pues nos refugiamos en Dios cuando tenemos alguna situación así, y en ocasiones también faltó ese apoyo espiritual. Y gracias a Dios ahorita ha aumentado, pero de repente ya no podíamos ir a la iglesia. Familias, por ejemplo, que tenían que estar cuidando ancianos, de repente tuvieron que dejar al anciano, a dejar a su abuelito, a su papá que estaba enfermo, alejarse o meterse y dejar a la familia. O sea, tenían esa opción. Me quedo con mi papá cuidándolo, pero tengo que dejar a mis hijos, a mi esposo, y ya no puedo entrar en comunicación con ellos, porque si me contagio y regreso y quiero seguir cuidando a mi papá o a mi mamá, las puedo contagiar porque son personas ya ancianas. En muchas ocasiones, nula información de lo que era el COVID, en realidad, vinieron muchas cosas a la mente, muchos mitos sobre el COVID, ¿no? Que ahora no me puede picar ni un mosco porque va a traer el COVID, etcétera. O sea, cosas de veras increíbles sobre el COVID, mientras se iba conociendo sobre qué tipo de enfermedad estábamos nosotros tener que afrontar. También quisiera decirles que hago yo una distinción frecuentemente sobre lo que es el distanciamiento físico y el distanciamiento social. Yo estoy de acuerdo que haya un distanciamiento físico, que te cubras la cara, etcétera, etcétera, pero no estoy de acuerdo absolutamente que haya un distanciamiento social, porque es ahora cuando nosotros los latinos o las diferentes comunidades, como decía el padre, la comunidad religiosa, es cuando nosotros necesitamos socializar más, apoyarnos mutuamente y hacer estos grupos que ustedes hacen de apoyo, de oración, en donde podemos ventilar todas estas angustias, todos nuestros pensamientos, por lo menos hablarlos, y eso va a servir mucho. Me admira mucho y agradezco mucho al padre también que
que pues nos esté apoyando y que a ustedes pues nos haya hecho esta oración y bendición tan hermosas. Me gustó también mucho lo que una vez dijo el Dalai Lama, que es un líder religioso. Decía él, solo existen 2 días en los que no se puede hacer nada. En esos días no se puede hacer absolutamente nada. ¿Cuáles son? Dice él, uno se llama ayer y el otro se llama mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Así es que una de las cosas importantes para la ansiedad, para combatir la ansiedad, es pensar que solamente tengo este momento que Dios me está regalando. ¿Y cómo lo estoy viviendo? Y empezar a sentir, eso es también en la meditación para controlar la ansiedad, mi respiración, respirar hondo 3 veces, ir sacando el aire poco a poco, lentamente por la boca, empezar a sentir mis manos, mis pies, y si empiezo a caminar, mi peso, el aire dentro de mí, las telas que me envuelven, que envuelven mi cuerpo, estar sensible a todo eso me va a ir ubicando poco a poco en el aquí y en el ahora. Y en la realidad. Pues otra cosa es tomar las cosas con calma. Hay personas que pues nunca se dan un tiempo para sí mismas, ¿eh? Me ha tocado escuchar personas que dicen, pues es que, ¿qué es eso de tiempo para ti? Yo nunca he tenido tiempo, yo solamente pienso en mis hijos y en mi esposo, pero nunca tengo tiempo para mí. O yo solamente pienso en el trabajo, porque si no, ¿cómo les voy a dar de comer a mi esposa y a mis hijos? Tenemos que encontrar ese tiempo con nosotros mismos, el tiempo con las parejas, y esto quiero recalcarlo porque si ustedes no se apoyan y se comunican por lo menos una vez a la semana, ustedes dos nada más, sin los hijos, por ejemplo, salen a caminar o salen a comer solos juntos y no están reforzando esa relación, el día que sus hijos se vayan de su casa, porque tarde o temprano van a llegar, ustedes dos van a ser 2 desconocidos. No se van a conocer y no se van a soportar estar ahí después de que incluso salgan ya de trabajar, ¿verdad? Se jubilen. Me decía una señora, antes por lo menos mi esposo se iba, pero ahora está 7 días, 24 horas en la casa, ya no lo aguanto, ya no lo soporto. Y en ocasiones hasta divorcios quieren venir, o se hacen también los divorcios precisamente por ese tipo de situaciones. Aprender a controlar nuestro cuerpo. Entonces, como digo, las respiraciones, ¿verdad? Van a ser importantes. El sentir que yo controlo con mi mente mi cuerpo y no al revés. Que mi mente y mis emociones son los que están controlando mi cuerpo. Entonces, verbalizar, hablar de lo que yo siento, de lo que yo pienso. Eso es importante para la ansiedad. La otra cosa es, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si tienes que hacer cosas, sabes tú que las vas a hacer, trata de irlas haciendo, como dije, poco a poquito. Al principio les decía, empieza con el hacer tu cama, el tender tu cama cuando te levantas. Velas haciendo poquito a poquito y cada cosa que hagas poquito a poquito, dale gracias a Dios de que la terminaste. Y siente tu satisfacción, date un tiempecito para decir, wow, la terminé. Haz lo que puedas hacer. No trates de decir todo sí. Parece ser que en nuestra cultura estamos acostumbrados a que todo digamos que sí. Y en ocasiones me llaman algunas empresas a decir, bueno, nosotros trabajamos aquí con latinos y la gran mayoría le decimos, cuando después de que preguntamos, do you understand whatever you have to say, you have to do? Are you ready to do this? Y dice, y generalmente ellos contestan, sí, moviendo la cabeza, sí. Y después de que se fue, compadre, ¿qué dijo?
como que no entendemos para nosotros la palabra no es como muy ofensiva para la persona. ¿Qué va a pensar la persona si yo le digo que no? ¿Qué va a suceder si en un momento determinado, pues yo, pues ya tengo que decir no? Fíjense que yo sí creo que la humildad verdadera es cuando tú reconoces todos tus dones que Dios te ha dado. Y de esos dones puedes decir, puedo compartir los dones que yo tengo. Pero también así como reconoces tus dones, también conoces tus límites porque no eres Dios. Y al reconocer tus límites, entonces puedes decir, yo hasta aquí llego. Entonces no, puedo decir no, hasta aquí. Puedo poner límites. Porque si no, si dices muchos sís, a la hora de la hora eso te va a crear mucha ansiedad porque vas a tener que empezar a esto y no lo terminas, esto otro y no lo terminas, esto y una ansiedad tremenda, como sucede cuando dicen, oye hijo, tú que barres los dólares allá en Estados Unidos, mándanos unos $5,000. Y aquí el hijo dice, bueno, pues yo le voy a ver cómo le hago, pero voy a conseguir esos $5,000, los consigo, los mando y a la hora de la hora estoy más endrogado que nadie, ¿no? Solamente por no decir que no. ¿Qué pasa? Ahora sí, ya hablé un poquito de lo que es la ansiedad, hablé de la depresión, la ansiedad, y ahora lo voy a hacer con los niños. ¿Qué pasa con los niños? Para los niños que nacieron aquí, voy a hablar un poquito ya sobre lo que es el COVID, que es la experiencia que tuvieron acá. Pero ¿qué pasa con los niños que también tuvieron que venir de otro país? Si para nosotros fue difícil decir adiós, para muchos niños, mientras más grande es la persona, más años tiene de edad, es más difícil decir adiós. Para los niños también, quién sabe qué dejaron allá en sus países de origen. Y en ocasiones, cuando ya están aquí en Estados Unidos, no quieren saber de nada porque es muy doloroso recordar aquello que vivieron y que dejaron. Entonces ya no quieren el español, no quieren recordarse de lo que vivieron allá. ¿Por qué? Porque ellos quieren forzar el pensamiento para adaptarse lo más rápido posible al ambiente que está aquí. Los sonidos, los olores, los sabores. Para un niño todo eso es bien importante. Yo, que soy mexicano, en ocasiones, cuando llego a ir a México, escucho en la mañana, ¿verdad? Para empezar, un gallo. Ya me está despertando y la campana del pueblo y el señor que dice, el gas y todos esos sonidos que jamás los voy a escuchar yo aquí. Sonidos. Cuando estuve en Puerto Rico, el coquí es una ranita que en las noches empieza a cantar, el coquí, y salir solamente en las tardes a escuchar esos sonidos. Yo decía, en ninguna parte del mundo voy a escuchar ese sonido, porque si tú sacas la ranita de Puerto Rico, se muere la ranita. En África lo mismo, cuando estuve en África, el salir y escuchar aquellos sonidos del campo, de los mismos cantos árabes, ¿verdad? Musulmanes y todo esto, jamás los voy a escuchar en ninguna otra parte del mundo. En Europa, no se diga, etcétera, etcétera. O sea que imagínense, nuestro cerebro, nuestro cuerpo se acostumbra a esos sonidos, a esos olores, a esos sabores que de repente ya tienen que no existir. Y eso causa en los niños, como no lo pueden ellos expresar, ¿cómo decir? Que dicen, ¿y ahora qué está sucediendo? De repente se sienten como que me dejaron y dejé muchas cosas, me trajeron a un lugar que ni conozco, y entonces empiezan ellos a
comportarse de maneras que nosotros no esperamos. Esa es la forma en cómo los niños reaccionan muchas veces a esos dioses, para los niños que han venido de otro país. ¿Qué pasa con los niños que ya estuvieron aquí en este país? Miren, cuando un niño sale rápidamente de su rutina y no se pueden ajustar a la nueva, por ejemplo, en el cierre de escuelas, de las guarderías en las que estaban, el distanciamiento físico que tuvieron que tener ahora, incluso de muchos familiares a través de la cuarentena, entonces empieza a dar esa, como les acabo de decir, esa ansiedad y esa depresión juntas. También puede haber que se dé la ansiedad y la depresión juntas. Empiezan ellos, por ejemplo, a de alguna manera a comportarse en forma rebelde. Nosotros le llamamos regresión, que es, por ejemplo, orinarse en la cama, hacer cosas que hacían cuando eran bebés para sentirse que todavía tienen esa protección de la mamá y llamar la atención de esa manera. Si un niño tiene alguna historia traumática, entonces la ansiedad y la depresión todavía se aumentan. Si tiene problemas mentales, pues también no se diga. Por ejemplo, si tiene alguna cuestión de autismo, pues ustedes saben que los autistas siempre tienen que tener un ambiente, un medio ambiente que ellos puedan controlar, y ese medio ambiente es muy pequeño. Todo su foco de su vida está en una sola cosa. Si se le quita esa cosa, el mundo se les acaba, y entonces viene una especie como de ansiedad tremenda. Si el niño tiene papás con problemas mentales, físicos, o abusa de sustancias o problemas económicos, muchas veces también surge ese tipo de ansiedad y depresión, porque a veces los niños se comparan con amiguitos de la escuela, lo que los amiguitos tienen, lo que yo no tengo. Sin importar la edad, los niños están interesados en saber 3 cosas básicas. ¿Estoy a salvo? ¿Están ustedes, las personas que me cuidan, a salvo, como mis papás o los que me están cuidando? ¿Y cómo esta situación afectará mi vida diaria? Esas son las 3 preguntas que todo niño se hace cuando cuando existen tiempos estresantes como el coronavirus. ¿Cómo podemos nosotros que estamos viviendo todo esto hablar con nuestros hijos para lidiar con estas preocupaciones? Mire, primero se trata de que si voy a hablar con mis hijos a través sobre lo que es el coronavirus, sobre lo que es la ansiedad y la depresión, pues primero necesito yo controlar mi propia ansiedad, porque no puedo llegar con mis hijos y empezar a hablarles de algo que yo pues no les estoy brindando. Los niños no entienden, los niños sienten, los niños son hipersensibles. Aunque yo no les pueda explicar qué es lo que está pasando conmigo, no les pueda explicar la ansiedad, porque no lo van a entender a veces, si ellos me ven que estoy ansioso, lo voy a estar demostrando y el ambiente va a estar tenso. Eso es lo que ellos absorben, y eso es lo que después ellos van a estar demostrando con su comportamiento. Comportamiento de que no quieren ir a la escuela, de que no quieren hacer las tareas, de que no quieren platicar con ustedes, de que se portan mal, o en el sentido mal, entre comillas, de que son muy rebeldes a las cosas que ustedes les dicen, o empiezan a cuestionar todo lo que ustedes están haciendo, porque ahora estamos conviviendo con ellos 24 horas, 7 días a la semana, por el hecho de que ni a la escuela ya van. Los que van a la escuela, pues por lo menos tienen ese tiempo, ¿verdad?, de convivencia con otras personas, con otros niños. Es importante que cada vez que ustedes van a salir, les avisen ustedes a sus hijos que vayan a salir.
No salgan sin sus hijos, sin que sus hijos no lo sepan. Díganle a los niños que denle la seguridad de que los científicos ahora están trabajando mucho para descubrir cómo ayudar a las personas que se enferman y que las cosas van a mejorar. Abrácenlos. El abrazo y el decir te quiero con frecuencia ahora les va a ayudar mucho, lo necesitan ellos, les va a ayudar mucho a que se sientan apoyados, a que se sientan seguros. Por favor, abrazos y decir te quiero. Va a ser importante para ellos, para los niños. Pregúntenle también a sus hijos sobre lo que ellos saben, qué tanto saben del coronavirus, porque como les comenté, hay muchas, así como en los adultos, también en los niños, más que en los adultos, muchos niños van a estar, su pensamiento va a ser mágico, va a estar inventando cosas que pues no existen en la realidad. Por ejemplo, ¿qué has escuchado sobre el coronavirus? ¿En dónde te enteraste de eso? ¿Cuáles son tus principales inquietudes o preocupaciones sobre el coronavirus? ¿Tienes alguna pregunta que pueda ayudarte a responder? ¿Cómo te sientes con respecto al coronavirus? Una vez que ustedes sepan ya la información, entonces van ustedes a ver de dónde su hijo o su hija, de dónde le vienen esos miedos en ocasiones. Hay que validar los sentimientos y preocupaciones de los niños, diciendo, validar quiere decir que tú le vas a decir a tu hijo, entiendo que te sientes angustiado, entiendo que te sientes un poco deprimido, pero mira, hijo, vamos a tener fe, vamos a rezar, entre nosotros nos apoyamos. Muchos niños tienen la idea de que van a perder también a sus mascotas. Díganle ustedes que los perros y los gatos no contraen ese virus. Ustedes también infórmense, necesitamos todos informarnos realmente para, pues, poder también informar a nuestros hijos. Hay que estar dispuestos a contestar las preguntas y ofrecer una nueva información. O sea que si tu hijo te dice que quiere hablar, eso quiere decir mucho. Si tu hijo te dice, papá o mamá, quiero hablar contigo sobre cómo me siento, eso es muy importante. Por favor, les suplico, papás, mamás, que aquí dejen todo lo que estén haciendo y pónganle atención al hijo, porque eso es muy, pero muy importante. Es importante, por ejemplo, ayudarles a que ellos se sientan con el poder de que pueden vencer el virus y educarlos a eso. Por ejemplo, decirles cómo lavarse las manos, si toser, cómo toser, qué hacer cuando tengo ganas de estornudar, detalles así, y decir que el alcohol, ¿verdad? Mata por lo menos el virus. Entonces ellos se van a sentir un poco más seguros. Decir, yo soy el que puedo matar también el virus. Ofrecerles tranquilidad también a los niños va a ser muy importante. Y si en un momento determinado ustedes ven que los niños empiezan, o adolescentes o jóvenes empiezan a hacer cosas que van fuera de la disciplina o de lo que ustedes esperaban, hay que redirigir a esos niños o adolescentes o jóvenes. Ténganles paciencia, porque sepan ustedes que están viviendo una situación difícil, pero redirigirlos quiere decir, vamos a hablar, vamos a tener un tiempo, qué es lo que está pasando, cómo te sientes, etcétera, etcétera. Y empezar a decir, a mí me gustaría, yo espero de ti esto, y las consecuencias que vienen de esto es esto otro. Bueno,
yo hasta aquí termino. Quisiera tratar de contestar unas preguntas que me enviaron ustedes, me hicieron favor de enviar. Y si alguna persona, alguno de los hermanos, hermanas, desea hacer una pregunta y se puede hacer a través de pues, los coordinadores, pues si me hacen favor de decírmela y yo con gusto voy a tratar de contestarla. ¿Sí habría tiempo? Quisiera preguntar si va a haber, si hay un poquito de tiempo. ¿Sí habría tiempo? 10 minutitos entonces. Muy bien. Tenemos 10 minutos, Víctor, para preguntar. Ok, 10 minutitos entonces. Muy bien. La primera pregunta es, ¿por qué uno se siente solo aunque tenga apoyo y esté acompañado? Bueno, la primera pregunta, todas las preguntas que voy a hablar son muy importantes y algunas voy a extenderme un poquito, otras voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. La primera pregunta. Víctor, te agradecemos encarecidamente por esta exposición que nos has realizado, que yo hay un vacío, muchas veces un vacío interno de cada cosa que tú decías, que de alguna pérdida emocional, a lo mejor perdí a algún ser querido y no ha habido la posibilidad yo, otra vez, como les he comentado, de hacer un cierre, ¿verdad? Y queda ese vacío. Y aunque yo deseara llenar ese vacío a través de relaciones con otras personas o con las cosas, comprando cosas, teniendo una casa, un carro nuevo, comprando cosas en el súper, nunca se va a llenar. Entonces se trata de entrar en mi persona y empezar a reconocer esos adioses que me hacen falta de hacer cierres. La segunda dice, ¿cómo afecta a la familia tener un miembro con depresión, especialmente a los hijos, cuando es un padre el que está afectado? Como les comenté anteriormente, si uno de los padres, una de las personas que están cuidando está en depresión o ansiedad, obviamente va a afectar a toda la familia, igual que el alcohol o las drogas, afecta a toda la familia. Y se trata de que la persona adulta se cuide. Ojalá que pudiera reconocer que necesita ayuda, pedir la ayuda, y si ya están afectados los hijos, también hacer una terapia familiar. Eso va a ayudar mucho. La 3 dice, ¿cómo se le puede ayudar a una persona que ya está afectada? Ahora, les suplico por favor que no la vayan a hacer de psicólogo o de médico. Si una persona está afectada por el coronavirus o está afectada por la depresión y la ansiedad, si está por el coronavirus, vayan con médicos. Si está afectada por la depresión y ansiedad, diríjanla con una persona que sea profesional y que la pueda ayudar, porque si ustedes se meten a quererla ayudar, quienes van a salir afectados, además del que está afectado, van a ser ustedes. Y al final de cuentas son los que terminan a veces más deprimidos o ansiosos, porque todavía hay muchas cosas en el pasado que hay que ir arreglando poco a poco. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede ser la persona afectada para que su familia entienda que la depresión es real? Sí, nosotros tenemos, por cuestiones también de culturales, en muchas ocasiones se ve que los psicólogos pues o no sirven o nada más son para los locos, ¿no? Y no, nosotros estamos pues aquí para servirles a ustedes con mucho cariño, ¿verdad? Y si alguna persona dice, pues es que la depresión, tú dices que estás deprimida, pero en realidad estás inventándolo. No, ya vieron ustedes que hay diferentes formas de cómo se expresa la depresión, incluso con pensamientos suicidas,
Pero en muchas ocasiones se da también la depresión postparto, o sea, casi la mayoría de mujeres después de tener un hijo, viene una etapa que se llama depresión postparto. Quiere decir que ellas entran en una depresión, ideas incluso a veces suicidas, y si la persona, la mamá, tuvo traumas anteriores, la depresión postparto puede ser que afecte más todavía. Bueno, la número 5 dice, ¿cuándo conoceré personalmente a mis amiguitos y a mi maestra? ¿No? Esto es de un niño. ¿Cuándo? Pues será cuestión de empezar a preguntarle precisamente al distrito escolar cuando ellos empiezan a un programa en donde posiblemente vaya a ser, bueno, por ejemplo, aquí en Illinois, están pensando que van a hacer 2 días a la semana, dentro de poco van a empezar 2 días a la semana yendo a la escuela. Después se va a aumentar, ¿no? Un poco más, pero por lo pronto van a empezar 2 días a la semana y eso va a ayudar a los niños también a que tengan esa esperanza. Ahora, si no saben ustedes, mejor es decir, no sabemos, hijo, ¿qué tal si tú y yo preguntamos? No den respuestas que no, para que los niños, que no son ciertas, para que los niños no tengan esperanzas inválidas, que al final de cuentas se van a sentir frustrados y a cada rato les van a estar diciendo, y no que si era cierto, mamá. Y bueno, la otra pregunta dice, ¿cuáles son los síntomas que deben alertarnos de la cuestión de la depresión y la ansiedad? Ya les dije eso. Ya les comenté, cuando una persona, por ejemplo, está pensando más rápido que la realidad, es ansiedad. Cuando una persona empieza a estar triste más de 3 semanas y no quiere salir de su cuarto, no se quiere bañar, tiene pensamientos suicidas, obviamente necesita terapia. Eso ya es la depresión. ¿Cómo los padres pueden ayudar a sus hijos y adolescentes que tengan ansiedad o depresión? Ya les comenté, ayúdenlos, escúchenlos, ayúdenlos con su tiempo, donen su tiempo, díganles que los quieren, apóyenlos en sus preocupaciones, validen sus preocupaciones y además traten ustedes de convivir con ellos. Si estamos más tiempo juntos, realmente que sea un tiempo para ellos también. Jueguen con ellos. Traten de ser creativos con ellos ahora y que no sea solamente televisión, teléfono y computadora para las clases de la escuela todo el santo día y se hayan vuelto niñeras todos esos instrumentos de comunicación social. La siguiente es aconsejable que los niños tengan un horario y una rutina establecida. Sí, incluso les he comentado que a muchas personas que por favor, en estos tiempos de pandemia, cuando se levantan, dejen la pijama, porque si andan con la pijama y las pantuflas y todos así sin peinarse por toda la casa, pues van a traer arrastrando la cama por toda la casa y sus hijos no se van a dar cuenta de cuándo hay un cambio, de que todo es monotonía, todo es rutinario. Entonces se necesita de que, ok, me levanto, me baño, me salgo y ya dejo la cama, dejo todo eso, ya incluso me pinto, ¿verdad? Como si fuera yo a salir, para que mis hijos tengan una visión diferente mía, que hay una esperanza, que también dentro de la casa pues podemos presentarnos bien ante ellos. ¿Cómo evitar que la pandemia esté afectando el sobrepeso de los niños, en los niños? Bueno, como les comenté, hay muchos programas dentro de la escuela y videos y también algunas páginas de web que hablan precisamente de cómo hacer ejercicios dentro de la casa, y les comentaba anteriormente, incluso hasta sentados en una silla, pues qué sé yo, en el sofá,
uno mismo puede estar haciendo ejercicio. Y eso, si los niños ven que tú haces ese ejercicio, que eres creativo, aunque no les digas, van a estar ahí tras de ti, queriendo hacerlo también contigo, ¿no? Yo también quiero poner esta colchoneta y a empezar a hacer estos brincos o van a quererlo hacerlo contigo porque ellos imitan lo que haces más que entienden lo que dices. Bueno, me encomiendo mucho, muchísimas gracias por haberme invitado. Realmente, disculpen los inconvenientes que tuvimos al principio de técnicos, ¿verdad? Espero que pues esto ayude en algo y si hay algunas preguntas, por favor, todavía y tiempo, las pueda yo contestar con mucho gusto. Gracias, Víctor. De verdad Gracias, que nos padre. alegra muchísimo el tema que has compartido sobre la ansiedad y la depresión, sus causas. Estábamos aquí atentos, escuchándote. Creo que va a ser muy útil para cada uno de nosotros y sobre todo para las familias que tienen estas situaciones que muchas veces son difíciles de manejar o de controlar dentro del mismo entorno familiar. Pienso que ante las preguntas que ya te habían pasado con antecedencia, yo solo tengo una que es muy común y que se presenta en muchas de las familias hispanas. ¿Qué hace un padre con un hijo que no cree, que no sale, que no sueña, que no tiene iniciativa, que quiere estar solo en el cuarto encerrado jugando PlayStation? ¿Qué hacer un padre o una madre con aquel hijo que por la idea de autonomía exagerada que se ha fundado en él, aparece como el raro de toda la familia? Entonces, Sí. es el que es anórmico, el que no escucha, el que siempre lleva la contraria, el que no se relaciona, pero no tiene estados de depresión, ni tiene estados de ansiedad, ni tiene estados de melancolía, sino que se formó y desarrolló ese tipo de personalidad y parece que formara una isla dentro del mismo entorno de la familia. Porque nos hemos encontrado, especialmente yo como sacerdote, con padres de familia con este tipo de actitudes presentadas en los hijos que suelen ser un problema para ellos. Entonces es el hijo que no quiere bajar a comer, es el hijo que no se quiere cortar el cabello, es el hijo que se pinta las uñas de negro, es el hijo que se viste diferente, es el hijo que no sale del cuarto. En fin, el hijo que consumir drogas en su casa es normal, el hijo que es antirreligioso. Es una situación donde a veces los padres se encuentran en un callejón sin salida. ¿Qué podríamos Sí. decirle a esos papás? Padre. Y le agradezco porque en realidad pues esto es muy común. Cuando no se trata de depresión o ansiedad, especialmente para los adolescentes, yo creo que usted está hablando de la época del adolescente, de la adolescencia. Así es. Se madura entre 25, 27 años, que no quieren trabajar, que son perezosos, que se vuelven una carga para los padres porque se formaron en un estilo de vida y crearon unas actitudes que se convirtieron en un obstáculo para vivir un entorno familiar, diríamos, normal, al estilo de que una Sí, comunidad latina está acostumbrada. sí, exacto. Muchas gracias, padre. Yo creo que voy a dividirlo en dos partes. Una sería lo de el adolescente normal, se puede decir así, y en los Estados Unidos, y ya los hijos que ya tienen más de 18 años o veintitantos años
y todavía siguen con la idea de que desean estar protegidos por los padres. Entonces, la primera es de la adolescencia en general. El adolescente ya no es niño, pero todavía no es adulto. Y como no es niño, entonces va a estar diciéndole adiós a la niñez, pero todavía no le puede dar la bienvenida a la juventud y adultez. Y está en un clima o en un ambiente en donde no sabe realmente qué es lo que le espera en el futuro. ¿Qué va a haber en el futuro? Además, está estrenando cosas nuevas de su cuerpo, el crecimiento físico y lo que él está recibiendo también de cuestiones, por ejemplo, de cosas nuevas, por ejemplo, en la escuela, el conocimiento que muchas veces los papás no tienen. El adolescente que está en esa etapa de no saber ni qué es lo que voy a hacer, ni qué es lo que está pasando conmigo, también emocionalmente tiene nuevas emociones que está experimentando y que no sabe cómo reaccionar. Hasta ahorita, lo que acabo de decir, para un adulto sería todo un caos. Para el niño, para el adolescente es lo que está viviendo. Por ejemplo, emociones nuevas es como empezar a quererse enamorar de alguien. Y es nuevo. El empezar a estrenar su cuerpo, que tienen 14 años y tienen un cuerpo ya de un señor de adulto. Que no saben en un momento determinado, tienen este conocimiento y de repente ven que no cuadra lo que ellos saben con lo que sus papás están diciendo. Lo que viven ellos en la escuela, los valores que les dan de independencia, por ejemplo, ser independientes, tener que tener su carro, tener que incluso hacer proyectos para ser independientes. De repente llegan a su casa y dicen, aquí no hay independencia, lo que vale es la familia. Entonces contrasta el yo independiente con el yo familiar latino. Y obviamente se empieza a crear, si de por sí ya se crean choques, porque quiero yo saber quién soy y entonces necesito empezarme a separar de mis papás, ¿verdad? Hay una separación. Ahora, esta separación es importante y necesaria para un adolescente porque ya empiezo a ver de qué soy capaz ahorita, poco a poco. Y entonces, si el papá o la mamá no están preparados para empezarle a decir adiós y dejarlo y dejar que se caiga, ¿verdad? Desde la adolescencia, que sienta el golpe y se levante él solo, va a querer constantemente que lo estén sosteniendo antes de que se caiga, que el papá y la mamá pongan las manos antes de que se caiga y si no lo hacen, entonces empezar a reclamar, ¿y por qué no me apoyan? Si un adolescente empieza a crecer así, sin la independencia que sus papás le tienen que dejar, cuando ya sea adulto, va a seguir queriendo que sus papás lo sigan recibiendo antes de caer. Y sus papás no lo dejan caer. Si un niño, por ejemplo, aquí se acostumbra que a los 18 años ya dejaron, ya el muchacho tiene que hacer su vida, ¿no? Ahorita ya subió a los 21. La adolescencia más o menos se calcula hasta los 25 años. Entonces, se puede decir que el niño o el adolescente que sale ya de la adolescencia es cuando yo me puedo hacer responsable de las consecuencias de las decisiones que hago yo y no estarle echando la culpa siempre a todos los demás por lo que a mí me pasa. Cuando un adolescente pasa esa etapa, ya no es adolescente, ya es adulto. Quiere decir que ya puedo hacerme yo responsable de las consecuencias de las decisiones que yo he tomado.
Lo mismo sucede, por ejemplo, con la cuestión cultural. Los valores que muchas veces nosotros traemos de nuestros países chocan con los valores que ellos pueden encontrar. Por ejemplo, mamá, déjame ir a pasar la noche con unas amigas en la casa de mis amigas, ¿no? O déjame ir al mall, voy a estar con mis amigos allá, voy a estar, etcétera, etcétera. Y que para muchas personas dicen, no, o sea, ni de chiste, güey. Entonces, se necesita para los papás empezar a dialogar con ellos y encontrar un punto medio. Ni tanto lo de ellos, ni tanto lo del papá, sino un punto medio. La otra cosa es de que, por ejemplo, los adolescentes, una de los comportamientos que tienen, que para nosotros los latinos puede ser una falta de respeto, es que empiecen a hacer caras, muecas o gestos. Y dicen, Por ejemplo, cuando me toca, ya no, pero cuando me tocaba ver adolescentes en mi consultorio, muchas veces me los traían los papás y decir, bueno, mira, ahí te dejo mi adolescente para que me lo cambies, me lo arregles porque ya no lo aguantamos, ¿no? Y llegaba el adolescente y se sentaba todo así como, y le decía yo, ¿y cómo te llamas? No. O sea, no sé. Y típico de un adolescente, ¿no? Esas muecas que hacen, o sea, Pedro, ya, lava tu plato, pon el plato en el zinc o en el lavadero, fregadero. ¿Para qué? Las muecas tradicionales. Dejen ustedes, como papás, traten ustedes de elegir sus batallas. Elijan sus batallas. Quiere decir, elegir batallas quiere decir que si ustedes todo el tiempo están regañando a los hijos porque ya no las aguantan, todo el tiempo gritándoles, el día que sí necesiten llamarles la atención de veras, ellos no van a saber distinguir qué es lo más importante, porque mi papá y mi mamá siempre me están diciendo lo mismo. Siempre son iguales, no hay diferencias. Ahora, eso es importante, que los adolescentes empiecen a tener ese distanciamiento, claro, irlo haciendo, irlo permitiendo con moderación, porque muchas veces el distanciamiento repentino que quieren muchas veces hacer ellos les puede causar alguna situación muy, muy trágica y sea muy tarde regresar con los papás. Esperemos que no. La otra a la que me quería yo referir, padre, muchas gracias por esto, es ya cuando un joven de 20 y tantos años, 25 y a veces hasta 30 años o más, siguen ellos todavía de las faldas de la mamá, pegados de la falda de las mamás. Aquí hay dos cosas. Una, no solamente es de ellos, es también por parte de los papás que necesitan poner límites. Es muy importante eso. Hay papás que dicen, mi hija no sale de mi casa hasta que no se case. Así tenga 50 años, mi hija no sale de la casa. Se trata de que no solamente los hijos, sino también los papás puedan desde el principio poner los límites y límites claros a ellos. ¿Y cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, si están en la casa y no trabajan y no ayudan, el empezar a decir, mira, si no hay esto, las consecuencias van a ser estas, y poner las claras consecuencias, ellos nunca van a hacer nada. Van a llevar esa vida cómoda. Les va a dar mucho miedo y saber que ellos, en un momento determinado, puede ser que tengan alguna situación mental también. En ocasiones puede ser que sean bipolares, tengan esquizofrenia, tengan alguna cuestión todavía más avanzada que muchas veces no se ve, pero que los papás en un momento determinado dicen, bueno, no sé qué le está pasando a mi hijo. Entonces, hay varias cosas, hay bastantes cosas. Ya cuando un hijo ya está adulto y no se quiere ir de la casa, ya se necesita que los papás y el hijo reciban ayuda. Si el hijo no quiere recibir ayuda, por lo menos reciban ayuda a los papás. Vayan con un terapeuta y expónganle a ese terapeuta qué es lo que está pasando con su hijo y la familia. Perdón. Sí.
Espero haber contestado, Padre. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Te agradecemos muchísimo los aportes que hoy nos has regalado, la oportunidad que nos has permitido de estar aquí contigo, de escucharte, compartiendo tus conocimientos con nosotros y sobre todo ayudando a nuestras comunidades que con seguridad las familias les será de mucho provecho lo que hoy nos has aclarado y los has iluminado a través de tu conocimiento. A ti te agradecemos y por ti también oramos y le pedimos a Dios que acompañe tu caminar y que de manera especial te lleve a muchos lugares donde tus palabras, tu conocimiento pueda llegar y ayudar a muchas personas. Los invito, queridos hermanos, a que nos pongamos en oración. Terminemos dándole gracias a Dios por este espacio, por este momento tan bonito, que sea Él de manera especial el que cierre este momento tan maravilloso que hemos tenido y que para todos nosotros ha sido una bendición. Dios de amor y de misericordia, te agradecemos por el don de la vida, por el don de la familia. Te agradecemos por cada una de las personas que nos rodean y que su cariño, su afecto, su manera de ser enriquece nuestra existencia. También te damos gracias por aquellos incluso que a veces nos perturban y que a veces nos inquietan en nuestra manera de ser y de actuar. Concédenos a todos la gracia de vivir en el amor, en la unidad, en la paz, en la alegría, de superar tantos complejos, tantos miedos, de superar ansiedades, de superar depresiones, de superar tantos estados de ánimo que no nos dejan sentir un estado de felicidad, de tranquilidad, de serenidad y de paz. Te pedimos por cada una de las personas que hoy junto a nosotros estarán escuchando y participando de este video, y te pedimos, Señor, que a través de la ciencia, de los conocimientos, ellos puedan servirse para superar los problemas y las dificultades personales de sus vidas. Nos encomendamos a la Virgen María, nuestra Madre, a ella que camina a nuestro lado, que nos enseña tantas virtudes y de quien debemos aprender cómo vivir también en la fe, en la obediencia, en el amor. Que sea ella la que nos tome de la mano y nos lleve a Jesús. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Agradecemos también a la pastoral familiar de la parroquia Cristo Rey, quien tomando la iniciativa ha hecho posible esta transmisión y con seguridad va a ser de mucha ayuda para muchos otros. Y también a ti, Marita, por estar con nosotros en esta noche. Terminamos con una canción y gracias a ustedes por estar y permanecer con nosotros. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Bueno. Yo soy el agua de vida,
y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen yo consolaré. Isabel. Isabel, Miguel. Marita. Vengan a mí con sus hierros, con sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y mi misericordia yo les mostraré. Yo tomaré su pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, su alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida, y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen yo consolaré.